Bienvenidos a Testigo del Tiempo, el espacio donde exploramos los ecos olvidados de la historia, las civilizaciones ocultas y los misterios que han desafiado al tiempo. Al noroeste de la ciudad de Caracas, entre callejones empinados y árboles viejos, fluye silenciosa una quebrada, el Catuche. Su caudal, modesto pero constante, nace del Cerro Ávila y surca las parroquias de La Pastora y Altagracia. En apariencia inofensiva, esta corriente alcanza en algunos tramos una profundidad tal que, en tiempos antiguos, era imposible de cruzar a pie. Fue precisamente en la esquina del Guanábano donde, a finales del siglo XIX, se levantó un puente para conectar ese punto con el centro histórico de la ciudad. Un puente alto. Muy alto. 21 metros en su punto más elevado. Y esa altura, en lugar de ser símbolo de progreso, lo convirtió en algo siniestro, un instrumento letal casi infalible. El puente del Guanábano pronto dejó de ser solo un cruce. Se transformó en un símbolo trágico. Un punto de no retorno para quienes, atrapados por el dolor, decidían terminar con su existencia arrojándose al fondo rocoso de la quebrada. Uno de ellos fue el general Pedro José Fuentes, héroe de la resistencia contra Juan Vicente Gómez, sobreviviente de una dictadura, pero no de sí mismo. A comienzos de los años 40, incapaz de silenciar sus tormentos, se lanzó al vacío. También lo hizo un inmigrante polaco, recién llegado a Caracas. Nadie entendió por qué. Simplemente caminó hacia el puente y saltó. Hombres y mujeres. Jóvenes y ancianos. Historias rotas que se convirtieron en cifras. Números sin rostro que jamás contarán la magnitud del sufrimiento que los llevó a elegir el silencio eterno. Pero el puente no solo carga con muertes, también con leyendas. Vecinos aseguraban ver sombras errantes entre la niebla. Espíritus que, según se decía, eran las almas atrapadas de quienes allí se quitaron la vida. La inmigrante italiana Marisa Vanini, que llegó a Caracas en los años 40, recordaba: no todo era apacible en la vieja ciudad. Una de las cosas más tristes era el puente del Guanábano. Alrededor de él se tejían muchas leyendas, todas pavorosas. Yo sentía algo. Un escalofrío. Un terror inexplicable al pasar por allí, a pie o en carro. Y es que, ¿cuántas almas rondaban ese lugar? ¿Cuántos gemidos mezclados con el viento nocturno? ¿Cuántos alientos gélidos hay entre las gotas de lluvia? ¿Cuántas presencias invisibles entre el polvo ardiente? El escritor Guillermo Meneses también lo dejó claro. Ya pertenece a nuestra época moderna la siniestra fama del puente del Guanábano, tristemente célebre por los muchos suicidios que allí se han realizado. Un lugar marcado por la tragedia. Aún hoy, evocado con susurros entre los recuerdos de los viejos. Y hay historias que resisten al olvido. Pedro Mayo, por ejemplo. Un joven considerado un buen muchacho. Sin razón aparente, se persignó y saltó. Cayó más de 20 metros y sobrevivió. Pero no salió ileso. Los golpes en su cabeza atrofiaron su cerebro. Pasó el resto de su vida vendiendo hojas de afeitar en los alrededores de la Plaza Bolívar. O María de Lourdes Cimeña, víctima de un amor no correspondido. Saltó desde el puente y sobrevivió, pero con las piernas fracturadas. Le fueron amputadas. Intentó nuevamente quitarse la vida, esta vez desde el viaducto. Y tampoco lo logró, quedó atrapada en los cables de un tranvía. Había en Caracas dos puentes fatídicos, se decía entonces, el del viaducto, que aún existe, y el del Guanábano, que fue reemplazado por dos modernos al construirse la avenida Baralt. Ambos eran populares entre los que deseaban morir y no podían costear un revólver. Pero el del Guanábano tenía fama de ser el más efectivo. No fallaba. Dicen que una señora se tiró 2 veces por el viaducto y sobrevivió. Entonces decidió probar suerte en el del Guanábano. Y allí murió. Todos los que lo intentaban allí, lo lograban, excepto uno, el señor de Mayo, que sobrevivió 2 veces.
Incluso el puente de Miraflores llegó a considerarse, pero los desesperados preferían no arriesgarse, confiaban en la eficacia del guanábano. Hoy, de aquel puente no queda casi nada. Fue sustituido por estructuras modernas. Pero su leyenda, su carga simbólica, sigue viva. Es un fragmento oscuro en la historia de Caracas. Un lugar donde la ciudad, el alma y la tragedia se cruzaron durante décadas. Un lugar donde el dolor encontró altura. Y el olvido, profundidad.